Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les traigo saludos de la Iglesia Bíblica Bautista Misionera Jesús el Salvador, donde estoy pastoreando. Hoy día vamos a seguir con el tema de un pastor de acuerdo al corazón de Dios, y hoy vamos a completar la exposición pasada que se llama 4 dichos vitales de un sano y maduro deseo. Hoy día vamos a recordar las 2 que vimos y vamos a agregar 2 más. En la lectura bíblica que tuvo nuestro hermano, vemos los 3 personajes que se involucran en la obra, ¿no? Pablo representando, teniendo la autoridad de su iglesia local que lo había enviado de Antioquía, Tito, que es el enviado a la iglesia de Creta a corregir lo deficiente, y el tercer grupo es una comunidad a la cual Tito tiene que ubicar. ¿A quiénes tiene que ubicar? Aquellos que serán los futuros pastores de las congregaciones diseminadas en toda Creta. Y aquí vemos, ¿no? El que envía, el que busca y los futuros siervos. Y todos, sin excepción, tendrían que comprender lo siguiente, tal como enseñaba, practicaba Pablo, que todos son esclavos, no amos de la iglesia, esclavos voluntarios de Cristo, puestos a la cabeza de las iglesias para imitar a aquel que murió en la cruz y les enseña a los hermanos la forma correcta de hacer la obra. De hecho, que Pablo él es ejemplo de todos ellos, ¿no? Él es ejemplo de todos ellos. Por ejemplo, el versículo que ustedes están viendo en pantalla, el Señor le dijo: porque instrumento escogido me es para hallar mi nombre en presencia. Mi nombre, sigue el versículo, en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Escúchenme, por favor. Miren, dense cuenta que Pablo, es el sinod del ministerio de Pablo. Entonces, esto es lo que enseñaba, y esto es lo que Tito tenía que enseñar, y esto tenía que buscar inculcar en estos hombres, que a su vez iban a inculcarle todo esto a la futura grey. Miren, y lógicamente Pablo da unos requisitos, por ejemplo, el que está en Tito, capítulo 1, versículo 7, en su primera parte, les dice que deben ser irreprensibles, o sea, en otro modo, intachables, que tengan un testimonio de conocimiento de la palabra del Señor y convencimiento de las doctrinas básicas, y que no quede ninguna duda de ello. Ahora, no se está buscando creyentes perfectos para que pastoreen, se está buscando creyentes que estén en un camino seguro a su madurez doctrinal como espiritual. ¿Por qué? Porque un pastor no es el final de la carrera. Un pastor es el principio de la excelencia, y él tiene que comprender que tiene cada día que superarse. Por eso es que no buscamos creyentes perfectos para el sitio de pastor misionero, sino personas que estén en un correcto camino en este crecimiento, tanto doctrinal como espiritual, porque a su vez, por esto y no por el cargo, escúcheme por favor, por esto y no por el cargo, es que uno aprende a respetar al pastor. El estándar que se le pide tanto a Tito como a Timoteo no ha perdido vigencia, y la iglesia del Señor, que algún día va a aceptarlo o algún día va a enviar hombres al campo misionero, tiene que comprender estas cosas a la plenitud, porque vuelvo a repetir, la iglesia lo va a aceptar y algún día la iglesia lo va a apoyar en ese trabajo. ¿Y cómo aceptarlo si no sabe estas cosas? ¿Y cómo apoyarlo si tampoco forma parte de su convencimiento? Con respecto de un pastor, cada uno de nosotros tenemos que hacernos un autoexamen para ver si es correcto que nos inmiscuyamos en este ministerio santo. Ahora, permítame leerles Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Primera de Timoteo, capítulo 3,
versículo del 1 al 2, y la palabra dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora, ¿qué comprendemos porque tiene que ser irreprensible? O sea, es una persona que no se le puede encontrar deficiencia en aquellas cosas que se le pide a Tito y Timoteo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque él va a ser el encargado de enseñar en toda su magnitud lo que Pablo pedía a los demás, que lo imiten a él como él imitaba a Cristo. Y tenemos que comprender que hay una tendencia natural en el ser humano de imitar a sus autoridades. Y nosotros, los nacidos de nuevo, no hemos escapado a esto, porque la constitución humana que tenemos es la misma que los incrédulos. La diferencia está en que nosotros tenemos la virtud de aquel que murió en la cruz, pero la constitución humana no ha cambiado. Dios no va a pedir algo por lo cual él primero no prepara. Y estos hombres que va a hallar Tito tienen que comprender estas cosas. Ahora, tenemos que comprender que cuando en las escrituras le dice palabra fiel, es un modismo que solo se ven en las cartas pastorales. El comentarista MacArthur afirma que así se anunciaban doctrinas vitales del cristianismo, que tenían que ser eran muy bien conocidas por la iglesia primitiva, pero en la actualidad tienen que también ser muy bien conocidas. Y el pastor, vuelvo a repetir, es el hombre que se encarga no solamente de dar la teoría, sino la práctica con su propia vida. Antes de ver los dos puntos cardinales que todavía no hemos expuesto, vamos a recordar los que ya hemos enseñado. El primero que se ha enseñado es que se debe ser ejemplo de no tener más opinión de lo que es. Ejemplo de no tener más opinión de lo que es. Un pastor del Altísimo debe ser digno ejemplo de imitar en ese y en todo aspecto. Un pastor del Altísimo debe ser ejemplo de imitar en este y en todo aspecto, de alejarse de cualquier signo de vanagloria, de creerse o comportarse como un ser superior, como se estila en el mundo, los que manejan autoridad. El estar a la cabeza de una organización trae un riesgo, y ese riesgo lo vemos claramente en la época del Señor Jesús. Los líderes religiosos de su época reclamaban los primeros asientos y vivían de una forma que ellos prácticamente daban a entender que ellos eran indispensables e insustituibles. Y esto no debe ser en el ministerio pastoral. Escúcheme, por favor. Un hombre no es indispensable ni insustituible, porque si un creyente en Cristo, que ya es pastor o misionero, rebaja los parámetros para Tito y Timoteo, debe dejar el pastorado. Nadie puede decir yo soy instituible, porque el único que es instituible es el Señor Jesucristo. Jesús, reunido con publicanos y otros individuos en la casa de Mateo, les dijo claramente que él había venido a buscar pecadores, y los fariseos lo criticaban porque consideran que un rabí no tenía que mezclarse con este tipo de personas. Un pastor debe tener un conocimiento y un comportamiento básico de lo que es la misericordia y humildad, porque muchas personas se van a acercar a él necesitando que estas dos características se manifiesten, por lo cual un pastor soberbio, orgulloso o que desea marcar una diferencia social o una diferencia cultural en su persona con los demás, es una persona que no califica, en que no tiene más opinión de lo que él es, y él debe comprender que somos esclavos
voluntarios de Cristo para ayudar y no para ponernos encima de los demás. Recordar y nunca olvidar que ninguno de nosotros es la luz, que todos sin excepción formamos parte de una grey que se ha reconocido que necesita urgentemente la palabra de Dios, la gracia de Dios, porque sin ello no pueden triunfar. Y que para conquistar los reinos de maldad no son ellos insustituibles, ellos son un elemento principal entre los seres humanos que sirven al Señor Jesús, pero no son el Señor Jesús. Todo nacido de nuevo debe comprender, y mucho más un pastor, que los privilegios, comodidades, honores pueden venir, como puede ser de que no lo permita el Señor. Pero lo que nunca debe perder un pastor es la humildad y comprender los puntos básicos para pastorear. Eso fue el primero que vimos. El segundo, que tiene que ver con lo último que he dicho, es que un pastor debe asimilar y enseñar que el ministerio no es un lecho de rosas. El ministerio pastoral no es un lecho de rosas. Pablo enseña cual atleta espiritual que debemos ejercitarnos a solas con el Señor. ¿Cómo uno se ejercita a solas con el Señor? Orando, leyendo su palabra y rodeándose uno mismo con actitudes piadosas. O sea, practicar el imitar a Cristo con cualquier ser humano. Que el ministerio pastoral es extenuante. Esto lo debe saber, pues no se le dedican horitas, se le dedica las 24 horas del día, no todo, sino es a mérito de las necesidades que tenga su congregación. Un pastor, tal como me enseñaron a mí, y yo lo enseño, debe comprender que para él el día tiene 25 horas, con respecto de ayudar cuando se necesita para su congregación. Un pastor que no comprenda esto, escúcheme por favor, cuando la iglesia crece y comienzan a venir más problemas, y él sé de autoridad, porque es lo correcto, pero de todas maneras, si no ha comprendido esto, colapsa, y con seguridad va a intentar abandonar la grey, no porque sea asalariado, sino porque no cubrió los requisitos de Tito y Timoteo, y se agobia, porque cuando uno cuida la grey, tiene que cuidarlo como Cristo cuidó a la iglesia. Y ahora sí, entremos al tercer punto. El tercer punto, se debe tener certeza de unidad espiritual con Cristo y las posibles consecuencias que esto puede acarrear. Se debe tener certeza de la unidad espiritual con Cristo y las posibles consecuencias que esto puede acarrear. Para lo cual vayan, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 12. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 12. No está, hermano, no está. 2 de Timoteo, por favor busquen, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Dice la palabra del Señor. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Una creencia básica es tener certeza de poseer una relación personal con Jesucristo en el nivel que hemos leído. Primero, unidad en el vivir para Él y por Él, en el hoy y en el mañana. Segundo, que al tener unidad espiritual y ministerial con Él, sufriremos en el hoy y en el mañana reinaremos con Él. Y tercero, que no deberemos negarlo. No deberemos negarlo. Leamos el versículo 13. Dice así:
si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, ¿qué está diciendo? Tenemos que tener la certeza que un verdadero creyente no puede ser negado por Dios. No puede ser negado por Dios. Ahora, ¿por qué entra entonces esto que estoy diciendo? Porque hay veces, escúcheme por favor, hay veces, y ojalá que casi nunca ocurra, hay iglesias que aceptan un pastor que ni siquiera es creyente y termina negándolo, porque un verdadero creyente no puede negar, ¿ya? Un verdadero creyente no lo puede negar, y a su vez, puede que lo niegue en ciertas ocasiones, en ciertas actitudes pecaminosas, pero por el hecho de ser un verdadero creyente, Dios no lo va a negar, porque Dios no va a negar a ningún hijo suyo, ¿ya? Porque todos en excepción somos pecadores, pero ningún pecado que haga un creyente amerita que Dios lo niegue en el momento de los días finales. Pero con respecto de el creyente que pastorea, tiene que tener un nivel tal que no lo niegue. Y ojo que el ministerio pastoral puede traer en algún momento persecuciones dirigidas específicamente a él. Y de hecho, a su esposa. Y de hecho, a su esposa. Un creyente, y mucho más un pastor, que tenga dudas que esta relación es por siempre, no debe aspirar a dirigir una congregación. Asimismo, uno que no esté dispuesto a sufrir por el santo nombre, no debe estar dispuesto a pastorear todavía. Miren, le voy a contar un caso que a mí me dio mucha pena, mucha pena. Un buen varón, muy buen varón, ¿ya? Que podía haber dado mucho, ¿ya? Pero la formativa en su iglesia decía que al pastor se le pagaba CTS, se le pagaba vacaciones, se le daba esto, otro, le daban gasolina para su carro, y qué bien que una iglesia puede hacer todo eso. Pero este joven, que hubiera sido un gran valor a mi modo de ver, porque yo tampoco soy omnisciente, pensó que así era el ministerio pastoral. Y eso no, hermano mío, así no es. Hay iglesias que se pueden dar eso, no lujos, sino de acuerdo a los ingresos que tengan. Pero como este joven entró así, eso fue lo que él exigió. O sea, con esto demostraba que no comprendía que tenía que sufrir por el santo nombre. Al poco tiempo fue desechado y ahora ni siquiera sé dónde estará. Entonces la iglesia tiene que tener consideración en esto, porque una iglesia que quema obreros es una iglesia que llama emocionalmente. Y uno tiene que aprender a cuidar, porque todos somos hijos de Dios, desde el pastor hasta el nuevo creyente. Un creyente que tenga duda de esto, y mucho más un pastor, no debería pastorear aún. Los integrantes de la iglesia primitiva estaban completamente seguros de su salvación y también reconocían que parte de los frutos era justamente no la sanidad, no los dones. Una de las partes de los frutos apetecibles que ellos entregaban, que estaban dispuestos a sufrir por la gloria y la honra del santo nombre. ¿Saben qué, hermanos míos? Los frutos apetecibles de este tipo forzosamente se dan en alguna circunstancia, porque no existe creyente verdadero que no sufre persecución, no existe creyente verdadero que no sufre que su familia le tire la puerta por su nueva fe, y muchas veces llegamos hasta el martirio. Le sucedió al Señor y no es impensable que le suceda en algún momento a un pastor. Un pastor que no esté dispuesto a esto, llegado el momento de la difícil prueba, será una bomba contra la confianza de su propia congregación. No es imposible negar a Cristo por miedo, y esto es lo que debemos comprender. Lo que sí es imposible, que Cristo
nos niegue a nosotros. Por eso vuelvo a repetir, una iglesia tiene que conocer estas cosas para no quemar futuros pastores, para no emocionarse, para comprender claramente que el que llame tiene que reunir estos requisitos. La historia universal nos entera que casi todos los discípulos del Señor Jesús fueron muertos en martirio. Por ejemplo, en el comunismo, cuando la URSS existía y otras naciones en el Asia, muchos de los nuestros fueron llevados al martirio, específicamente pastores. En los Estados Unidos de Norteamérica, la Corte Suprema del año 1998, sí, el país que nos trajo el Evangelio, ¿ya? Desde 1998 ha aprobado que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Y no analicemos erróneamente diciendo que en el Perú nunca va a pasar. Y si llega a pasar, o alguien puede controlar el sistema del mundo. No, algún momento va a pasar. Ojalá que nunca pase mientras que estemos nosotros en este mundo. Pero, ¿y si pasa en el Perú? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con un pastor que no esté dispuesto a sufrir? ¿Aceptará casar a homosexuales y reunirá a la iglesia en asamblea y le dirá sus puntos de vista? Sería un dolor terrible para una congregación en la sana doctrina. Un creyente que desea buena obra como obispo deberá preguntarse si está dispuesto a pagar el precio que puede acarrear el pastorado. Todo aquel que se meta al ministerio pastoral tiene que asimilar que deberá ser un ejemplo en la grey. Escúcheme, que es preferible morir a traicionar el honor de Cristo. Ser pastor cristiano nacido de nuevo no es fácil. El riesgo es común a todos, aunque sabemos que un pastor está en la cabeza. Y en una guerra siempre se intenta darle al que está a la cabeza. Un pastor debe estar convencido que la norma que debe tener él es que tiene que aceptar sufrir como sufrió el pastor entre los pastores en su ministerio terrenal. Si aún no asimila esto, vuelvo a decirle, porque es muy importante, puede ser que cuando las papas quemen al rojo vivo, abandone la congregación. O intente muy hábilmente a rebajar los lineamientos doctrinales para evitar que, por ejemplo, en un caso, que un sistema comunista gane en una nación, para evitar que sabe que a él es el primero que lo van a... Y como no está dispuesto a esto, hábilmente, como la congregación ya lo ama, ya lo quiere, ya lo estima, ya lo respeta, va a bajar los lineamientos. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y cuando hablamos de vida, hablamos de la vida física, hablamos de la vida emocional, hablamos de la vida ministerial, y todo esto cae cuando un pastor, por miedo, acepta ideologías mundanas. El cuarto punto, si queremos ayudar, y ahí lo dicen, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Y el cuarto punto es, si queremos ayudar a la sociedad, debemos predicar a Cristo y practicar la sabiduría escritural. Si queremos ayudar a la sociedad, debemos predicar a Cristo y practicar la sabiduría escritural. Para lo cual vayamos a Tito, capítulo 3, versículo 8. La carta del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras
estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Notemos que dice hombres, no solamente dice creyentes. Entonces, la buena obra nace de conocer lo que dice la palabra del Señor. Entonces, esta es la forma en que nosotros debemos colaborar para que la sociedad adelante. ¿Cuál es el manual para preparar a un creyente para hacer cualquier cosa en excelencia? ¿Cuál es el manual para preparar a un creyente para hacer las cosas en excelencia? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Dice la palabra, Señor, que es muy conocido, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Ojo, hermano, que en el versículo 15, cuando dice para salvación, la palabra griega que se utiliza acá no es para salvación del alma, ¿ya? Sino es para salvación del testimonio, para salvación, aquí ya dando a entender para edificación, ¿ya? Pero vemos claramente que el manual por excelencia son las mismas escrituras. Y surge un interrogante. ¿Por qué un nacido de nuevo debe buscar la excelencia en todo campo de su vida? Respuesta. No solamente para darle gloria a Dios, no solamente porque sabe que es lo correcto, sino que tiene que comprender que lo están mirando y no hay evangelismo más poderoso que sea visible en nosotros, en la comunidad, que tenemos las virtudes y el comportamiento excelente de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si las personas ajenas a la iglesia, vienen a Cristo y comienzan a recorrer el camino de la edificación, serán 100% más buenos y útiles en su familia, en la sociedad donde se desenvuelvan. Y de hecho, útiles a la gran comisión ordenada por nuestro Señor Jesús. Y escúcheme, y un pastor no solamente tiene que ser ejemplo visible de todo esto, sino que tiene que tener la catadura doctrinal y pedagógica para enseñar directamente o buscar hombres y mujeres que lo ayuden en el departamento de la educación. Conclusión, en síntesis, un ministro de Dios debe tener bien claro el papel que le tocará desempeñar, que no solo es reunir dones y características morales que se le pide, sino que debe tener bien claro el papel, su papel, el costo del ministerio pastoral, que sí o sí incide en su propia vida, en la vida de su familia, en la tranquilidad emocional, y escúcheme, y muchas veces en tener menos en lo material de lo que antes tuvo, menos en lo material de que lo antes tuvo, pero lógicamente puede hacer que tenga más, porque esto no es una ley general, pero de todas maneras debe estar convencido de que Dios da y Dios quita, y no podemos estar pidiendo más de lo que Dios permite que tengamos. Ahora sí, vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La buena obra que deberá hacer un ministro está sintetizada. La buena obra que debe hacer un ministro está sintetizada en los 4 puntos que ya relaté. Todo esto requiere un gran sacrificio y esfuerzo, pero no es un imposible, pues
La capacidad que tiene un pastor viene de lo alto, del Padre de todas las luces que lo llamó a trabajar. ¿Dios nos obliga? No. Ocurre lo mismo con la salvación. Debemos voluntariamente pastorear. La peculiar forma de trabajar de Dios con respecto al ministerio, escúcheme, está registrado en Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Isaías, de voluntad propia, respondió, y está registrado, heme aquí, envíame a mí. Las escrituras indican que si uno anhela pastorear, buena obra desea. Y acá hay dos palabras que nos pueden dar luz de lo que debe pasar en los llamados por Dios para pastorear y lo que debe comprender la iglesia que debe tener este hombre. El primero, anhela. Tiene que ver con esforzarse por alcanzar los requisitos que se dan en Tito y Timoteo y esforzarse en practicar las doctrinas básicas que ya se nombró, sabiendo que será ejemplo a seguir de la congregación. Recordémosla. Primero, ser humilde de corazón, alejado de la vanagloria. Ser humilde de corazón, alejado de la vanagloria. Segundo, estar dispuesto a trabajar hasta el cansancio, sabiendo que es fijo que como pague en algún momento algún hermano, lo va a oprobiar. Tercero, ser consciente que es una unidad espiritual con Cristo y ser consciente que es una unidad espiritual con toda la grey, ¿ya? Y que esto en algún momento lo puede conducir al martirio. Y como es el hermano mayor de toda la congregación, tiene que ser digno ejemplo para que la iglesia comprenda que es mejor morir por Cristo que vivir pisoteando el santo nombre. Cuarto, estar consciente que la herramienta insustituible para ayudar a la comunidad donde queda la congregación es la palabra de Dios. Ahora veamos la segunda palabra. El término desea. El término desea es una especie de fuego interno que nos quema, que nos consume, una pasión que quema el alma. Y de tal forma que somos capaces de dejar el estatus socioeconómico que antes teníamos por seguir el ministerio del pastorado. ¿Ya? O sea, imagínense, un pastor que esté postulando en una iglesia y pregunta, ¿y cuánto me van a pagar? Si un creyente llamado al ministerio pastoral o misionero ha dado estos dos pasos, el anhelo para cubrir los requisitos y el deseo, solo debe esperar que Dios abra las puertas de la oportunidad. No puede estar pidiendo, ¿ya? No puede estar pidiendo. Un pastor o un predicador no puede estar llamando a sus amigos, oye, necesito predicar, ¿o quieres que predique? No. Debe esperar que Dios abra la oportunidad. Y ocurrido esto, responder, envíame a mí, Señor. Yo pastorearé en tu santo nombre. O si tiene llamado de misionero, Señor, yo caminaré por la ruta para llegar donde tú quieres que yo vaya, por tu santo nombre. Terminaré diciendo que no solamente un siervo debe autoanalizarse y darse cuenta que si tiene lo segundo, el sano deseo, porque si tiene el sano deseo, esto impulsa el primero, o sea, el esforzarse por cumplir los requisitos escriturales. ¿Y saben cómo se nota que es un pastor de acuerdo a su corazón? Porque puede tener todos los títulos de todos los seminarios. Puede ser tucho cuando enseña la palabra del Señor. Puede ser el mejor consejero del mundo, pero siempre anhela más y más y más de la palabra del Señor.
¿Se acuerdan lo que pasaba con Pablo? Ya estaba por morir, y les dijo, ¿no?, que por favor le traigan los pergaminos para seguir estudiando la palabra de Dios. Porque un pastor con el corazón del Señor considera que le falta aprender más. La iglesia local que le abre las puertas ministeriales debe saber todo esto, pues si no lo sabe, ¿cómo elegirá? Y una vez elegido y no sabe esto, no lo recuerda, ¿cómo le exigirá en el Señor que cumpla? ¿Y cómo le ayudará a cumplir todo esto si no comprende? Por favor, permítame guiarlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, Señor, todos nosotros los pastores, Señor, tenemos muchos problemas, Señor. Tenemos, Señor, mucho por aprender, pero todos aquellos que amamos la sana doctrina y comprendemos que usted nos ha llamado, que nos hemos inmiscuido correctamente en este ministerio, sabemos, Señor, que nos falta mucho, Señor, por aprender. Sabemos que no somos sobre la congregación, sabemos que somos ejemplo de los demás y sabemos que tenemos que mantener este estatus, Señor, porque muchos nos están mirando. Ayúdenos, Padre, a todos nosotros para comprender que en el fondo todos estos requisitos es para todo creyente en el departamento de cada iglesia local que vaya ocupando. Ayúdenos a todos, Señor, y mucho más a aquellos, Señor, que van a ser llamados para pastorear. Señor, sabemos que para cada iglesia suya, usted ya tiene al pastor indicado. Permita que cada iglesia que está sin pastor tenga la paciencia necesaria, Señor, y que en su tiempo sepa reconocer. Y el hombre que sea llamado, que se autonalice, Señor. Porque la mies, Señor, es mucha y los obreros somos pocos. Y tenemos que aprender a cuidarnos, Señor. Porque aquel que empieza a caminar antes de tiempo, fácilmente se puede quemar. Estas cosas le pedimos, Señor, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.